Bueno, iniciamos la conferencia de prensa. Si tiene una pregunta, por favor, levantar la mano. If you have a question, please raise your hand. And before asking the question, please state your name and your outlet. Antes de hacer la pregunta, mencionar su nombre y medio. Empezamos con Michelle Kaufman. Fede, bienvenido a Miami. Tranquilo, no te pongas nervioso, todo el mundo aquí es muy amable. Quería saber, hay muchas comparaciones entre ti y tu papá, pero también con Sergio Busquets, con la altura, con el estilo de juego que ustedes tienen. ¿Cómo tú ves esa comparación? Él es alguien que tú estudiaste, que tú admiras, y ¿cómo te sientes ahora ser compañero de él? ¿Cómo ves jugar al lado de él? ¿Cuál va a ser tu rol? Muchas gracias. No, bueno, obvio que Sergio es un jugador que siempre miré mucho, sobre todo porque compartimos posición y siempre fue un referente. Pero bueno, intento aprender de él y obvio que es un orgullo compartir cancha con él. Federico, Tim Reynolds, Associated Press, Miami. Welcome. What has the last few weeks been like for you, this as you prepare for moving here, as you prepare for this challenge? How have you gotten your mind wrapped around this opportunity? Well, after I answered this question, I want to apologize for my English that is not the best. Well, I was like really happy. I was hoping for take this opportunity, and I'm happy to be here. Federico acá, Federico San Román de Infobae. Quería saber cómo tomaste el interés cuando fueron las primeras conversaciones con el Inter Miami y qué te sorprendió particularmente de este equipo plagado de tantas figuras y sobre todo el primer trato que tuviste con Messi. No, bueno, yo desde el momento que surgió esta oportunidad que lo vi como algo muy positivo. Sé que es un equipo que está plagado de estrellas y que es un club muy ambicioso, que está buscando lograr muchos títulos y competir arriba, y eso llamó mi atención. ¿Qué te sorprendió de Messi, de los grandes jugadores que tiene el Inter Miami? No, bueno, es lo que todos sabemos, los admiro desde que soy muy chico, los veo de siempre y es admiración, esa es la palabra. Hola Federico, Franco para La Bola Sport de New York. Primero preguntarte qué peso tuvo en vos la decisión de que Messi está en este equipo, y segundo, sabiendo que te desenvolviste en el eje en Argentino Junior y en Argentina, en el eje del medio campo, sabiendo que en este equipo está Busquets, ¿en qué rol te cuenta el Tata Martino? Bueno, en referencia a lo de Leo, obvio que es algo que tiene mucho peso, ¿no? Es el mejor jugador de la historia y compartir cancha con él es un sueño. Y en referencia a lo del puesto, donde me necesitan, yo en Argentinos lo hice tanto como de 5 como doble 5, lo hice de interno por derecha, de interno por izquierda. Creo que me siento cómodo en todas esas posiciones y que lo puedo hacer. Buen día, Fede. Carlos Álvarez para Teis Sport Internacional y Club Miami. Para una promesa como tú, ¿cuál fue el factor clave para decidir venir a la MLS y por cualquiera de otra liga, digamos? ¿Cuál fue ese factor que te dijo MLS es la oportunidad? No, creo que la MLS está creciendo mucho, está invirtiendo mucho en jugadores jóvenes, está creciendo mucho la liga en sí, y bueno, y justo el Inter de Miami que está teniendo un proyecto tan ambicioso en busca de pelear arriba, hizo que me decidiera por venir acá. Aquí atrás, buenas, Luis Zavala, CBS en Miami. En inglés te lo voy a preguntar para que me lo respuesta en inglés. Along the same lines, what did you think about the MLS before Inter Miami was able to acquire Messi, Busquets, all these players? What did you think of the MLS, and what do you think of the MLS now and the future of the MLS? I think the MLS in the last few years grow a lot, and I hope that it will continue growing. Bringing young guys like yourself here, do you think you can be a change for that? Yes, obviously. Federico, Diego Monroy para ESPN. Si ya habló el Tata con vos pensando en el partido del jueves, si vos ya estás listo y mentalizado para debutar, y si en la bienvenida a alguno se le fue la mano. No, la verdad es que la bienvenida se portaron bien. En Argentina suelen ser un poquito más fuertes. Y no, la verdad es que hoy entrenamos con el Tata y
nos hicimos un poco el táctico. Bienvenido, Jaime Bernal de TUDN. Bueno, tu papá pudo compartir campo con el Tata hace muchos años en España. ¿Te contó algo tu padre de cómo es el Tata como persona y él habló ya algo contigo? Sí, obvio, desde el momento en el que apareció esta oportunidad, mi papá me dijo que el Tata era una gran persona y obvio que eso también ayudó. Fede, por acá, buenos días, Fernando Petrocelli de As.com USA. ¿Ya conocías a Messi en alguna concentración en Ezeiza y recuerdas la primera vez que lo viste? ¿Viste un partido de Messi? ¿Recuerdas cómo fue ese día? No, bueno, trato con Leo antes de acá no había tenido nunca. Sí, es verdad que entrené una vez de sparring con la selección, que me pude sacar una foto. Y bueno, y yo desde que tengo uso de razón, que desde que arranqué a jugar, que lo veo a Leo, así que no sé cuál fue el primer partido que vi. Por aquí, Javier Rodríguez con Fan Network TV. Felicitaciones, Federico, por llegar a la MLS. Es un orgullo para esta liga tener jugadores jóvenes de tu talento. Te quiero preguntar, ¿qué características consideras que heredaste de tu padre? Mis compañeros decían antes de la rueda de prensa que lo consideraban como en la nómina ideal de toda la historia en su posición. ¿Qué cualidades tú dirías que heredaste y cuáles condiciones son innatas propiamente de ti? No, bueno, yo creo que las características que heredé son la mentalidad y la personalidad. Y después, bueno, creo que cada uno es un jugador diferente y sé que yo voy a hacer mi carrera. Federico, bienvenido. José Rodríguez de Deportes Total USA. Siempre que vas cualquier jugador va a una nueva liga, busca referentes, busca personas que han tenido la experiencia y que quizás puedan ayudarte en el proceso de adaptación. ¿Con quién consultaste y qué fue lo que te dijeron? No, la verdad es que para ser sincero no hablé con nadie que haya pasado. Sí, con Thiago Almada hablé que está en la MLS, me dijo que es una liga muy, muy intensa, que es muy física y bueno, eso también me tentó a venir. Fede, Manu Bravo de Cracks, bienvenido. Felicidades por esta nueva etapa en tu carrera. Te quería preguntar, insistir un poco en el tema de cómo es que eliges la MLS por encima de ofertas que seguramente tenías sobre la mesa de clubes europeos, de otro fútbol. ¿Por qué la MLS? Y si en un futuro, obviamente en un futuro, seguirá vivo este sueño europeo. Gracias. No, bueno, yo hoy por hoy tengo la mente acá en el Inter de Miami. Quiero que tengamos una buena temporada, que peleemos arriba y estoy pensando solo en eso. Ariel. Hola Federico, Ariel Judas de MLS en español. Teniendo en cuenta que lo que viene para Inter Miami las próximas 3 o 4 semanas son un montón de partidos, no sé si hablaste con Martino o con algún responsable del cuerpo técnico con respecto a la cantidad de minutos que vas a tener en los próximos partidos, próximas semanas, no sé si hablaron de eso. No, la verdad es que yo estoy a disposición, me siento bien físicamente y espero ayudar las veces que sea necesario. Andrea, aquí a la derecha. Federico, bienvenido. Andrea Llanes de Deporte Total USA. Yo te quería preguntar, conseguiste la clasificación a los Juegos Olímpicos con Argentina. Los Juegos Olímpicos no son una fecha FIFA. ¿Pusiste eso como en tu firma de contrato, que el equipo te deje ir a los Juegos Olímpicos con tu selección? Gracias. No, la verdad es que es algo que no hablamos todavía. Yo tengo la cabeza puesta acá y llegado el momento, si me citan, creo que lo hablaremos. Vale. ¿Alguna última pregunta acá en la sala? Perfecto. Bueno, gracias, Federico. Gracias.